De acuerdo con la dirección de programación, he optado por emitir este programa a una hora avanzada de la noche. Nos ha parecido, en efecto, que la violencia y el carácter erótico de según qué imágenes y comentarios no podían ser vistos y oídos por todo el mundo. Salvador Dalí es uno de los hombres de nuestros tiempos que suscita las controversias más apasionadas. Genio, paranoico, exhibicionista, humorista, comerciante, místico. ¿Quién es Dalí? Recomendamos a los menores de 18 años que apaguen su televisor, un consejo que harían bien en seguir las personas demasiado impresionables o sencillamente demasiado irritables. Y para los demás, con todos ustedes... Soy un loco paranoico, un fenicio del Ampurdán. Parece ser que mi locura es congénita y que el periodo decisivo de mi locura tuvo lugar exactamente un mes y medio antes de nacer yo, es decir, en el seno de mi paraíso intrauterino. ¿Qué nos queda de Salvador Dalí? Su casa de Port Lligat, en Cataluña, a solo unos tiros de piedra de Cadaqués. Situada frente al mar, ostenta las marcas de una obra polifacética y compleja. Es un reino imaginario, un laboratorio a imagen de su morador. Ese genio autoproclamado, ese Don Quijote del arte moderno, que afirmaba encarnar en persona el surrealismo, es uno de los pocos artistas del siglo XX que han marcado el inconsciente colectivo. Yo nací en Figueras, pero todos los veranos de mi primera infancia los pasé en Cadaqués. La más loca de todos era Lidia. Es la persona más paranoica que ha existido nunca y tuvo una enorme influencia en mí desde el punto de vista espiritual. Y más tarde, como yo era el prototipo del paranoico, del loco, inconscientemente atraje a Cadaqués al grupo de los surrealistas. Fue por eso, por lo que Breton, Éluard, Magritte y los demás miembros del grupo surrealista acudieron a conocer a mi persona en el momento en el que Dalí empezó a enloquecer de veras. París, 1929. La sala estudio de Ursulins estrena Un perro andaluz. Es un cortometraje realizado por dos jóvenes desconocidos y en el que no aparecen ni perros ni andaluces. Firmado por Salvador Dalí y su amigo Luis Buñuel, el guión, anticlerical y provocador, es escrito en menos de una semana, siguiendo las reglas de la escritura automática. Con unas imágenes tan irracionales como poéticas que escandalizan al público. La película causa un escándalo, pero conquista a los surrealistas, un grupo que lucha contra la sociedad burguesa de su momento y para el que la provocación es el único oxígeno. El verano siguiente, Magritte, Paul Éluard y su mujer Gala viajan a Cadaqués para invitar a Dalí y a Buñuel a unirse a su grupo. En un espacio onírico, un campo de cadáveres y de ruinas. La miel es más dulce que la sangre, una obra seminal que los sorprende. Entre el erotismo y la putrefacción, su cuadro Los esfuerzos estériles consolida su universo fóbico y atormentado. Acuciado por sus obsesiones y sus fantasías, nadie trata como él la sexualidad, el deseo y el amor.
Todos caen bajo el hechizo de la pintura y de la personalidad de este joven turbulento que no respeta nada. Unos años atrás, el joven dandy de 22 años había acudido a Barcelona en busca de reconocimiento. Una primera exposición. Un encuentro con Joan Miró, unos años mayor que él, que lo anima a viajar a París. A darse a conocer a toda costa. Era un anarquista congénito. Con tal de sembrar el pánico en el pueblo de Figueras, era capaz incluso de poner en peligro mi propia integridad física. Por ejemplo, yo iba al colegio de los hermanos maristas y había una escalera muy larga que comunicaba mi aula con el patio de recreo. Y el divino Dalí, por puro afán de exhibicionismo y para llamar la atención de todos sus compañeros, se tiró por las escaleras, rodó escalera abajo y cuando llegó abajo estaba cubierto de moratones y de sangre, y tan solo lo hice para llamar la atención de mis compañeros. Pasa todos los veranos en Cadaqués. Su padre es notario, autoritario. Su madre artista, que muere cuando él tiene 17 años. Una joven hermana que será su primera modelo. En esta familia burguesa, Salvador reina a la manera de un niño monarca. Me meé en la cama hasta los 12 años y me cagaba en todas partes. Cagaba en los cajones y luego anunciaba, ¡ya está! Y mi pobre familia y las criadas tenían que ponerse a buscar dónde había hecho mis necesidades. Eran malos hábitos, pero que propiciaron en mí la maravillosa costumbre de considerarme desde siempre absolutamente diferente del común de los mortales. ¿Por qué tengo que ser tu criada? Todo el mundo es mi esclavo. No todo el mundo es tu esclavo. No. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Ya está bien! ¿Me das otro papel? Vale. No. Todo el mundo es mi esclavo. Ese caballero es muy bueno. Todo el mundo es mi esclavo. Dalí quiere ser excepcional. Lo común le aburre. Para existir tiene que salirse de lo establecido, hacerse notar a toda costa. Multiplica las calaveradas en la Academia de Pintura de Madrid, llegando incluso a ser encarcelado por fomentar unos disturbios. Locos años de juventud, libertarios y delirantes. Dalí y Buñuel forman un trío junto al joven poeta Federico García Lorca, cuyas investigaciones poéticas se encuentran cercanas a su visión del mundo. Una amistad amorosa que se transforma en pasión efímera. Siempre cuento que Federico García Lorca, que es uno de los mayores poetas de nuestros tiempos y que era homosexual, estaba muy enamorado de mí. Hasta lo intentó consumar, pero la cosa no funcionó, porque yo, por razones, digamos, de tipo mecánico, no pude seguir adelante. Aún así me mantuve fiel a su amor. La última provocación. En su examen de fin de carrera, Dalí declara al jurado no apto para evaluarlo y rehúsa contestar a las preguntas. Se ve definitivamente excluido de la Academia de Pintura. Impresionismo, cubismo, futurismo. El joven Dalí se sigue buscando a sí mismo. Un viaje a París para conocer a Picasso. El maestro lo invita a su taller y le enseña sus obras sin decir palabra. Impresionado, Dalí guarda silencio. Antes de despedirlo, Picasso le lanza una mirada inquisitiva que parece decir, ¿comprendes? El joven acaba de comprender lo que significa la palabra moderno. Yo te saludo, Picasso, y te beso. Te beso esa mancha que tienes en la oreja izquierda, que es la misma que tiene Gala. Y te digo en catalán eso que tanto te gustaba de adolescente. Una polla xica pica, pallerica, cama torta i bacarica, va tenir 6 polls, En este verano de 1929, la joven promesa recibe a los surrealistas en Cadaqués. Halagado por la presencia del poeta Paul Éluard, Dalí queda arrebatado, sobre todo por su mujer Gala, de la que se enamora perdidamente.
Pero curiosamente, en cuanto trata de dirigirle la palabra, le entra una risa nerviosa e irreprimible. Abrí la puerta de la casa de mis padres y ahí estaba Gala, ya desnuda, delante de la puerta. Inmediatamente me hice una especie de mejunje a base de excrementos de cabra, porque los excrementos de cabra me excitan mucho sexualmente, así que supuse que a Gala también la excitaría. Los mezclé con una cola de pescado. ¿Qué más le eché? Le eché una víbora que de hecho estaba ya muy descompuesta. La mezcla apestaba, cosa fina. Entonces empecé a seducirla y funcionó de maravilla. Pequeño mío, le dice ella, ya no nos vamos a separar nunca. Se convertirá en Gradiva, su Galushka, su musa, su compañera. Pero el padre de Salvador no ve con buenos ojos esa relación con una mujer casada y 10 años mayor que él. Tras ser expulsado de casa, su hijo se afeita la cabeza en señal de protesta y entierra su pelo en unas conchas de erizo de mar en la playa delante de la casa familiar. La joven pareja encuentra refugio en Port Lligat, en una pequeña cala situada detrás de una colina, y se van a vivir a una cabaña de pescadores de unos pocos metros cuadrados. Aparte de Lidia, su niñera, que les vendió la casa, el resto de los habitantes se niega a dirigirles la palabra. Dalí se pone a pintar como un poseso, inventando unas imágenes a la altura de sus fantasías y obsesiones, e inspirándose en los paisajes del Cabo de Creus, donde los caprichos de la geología conforman un extraño bestiario. Este paisaje árido y desolado será transformado por Dalí en un espacio mental, en un espacio del que no tardará en nacer su método paranoico crítico. Pregunta: ¿y si nuestra percepción de la realidad no fuera más que el producto de una ilusión? Inspirada por las teorías de Freud acerca del inconsciente, la paranoia crítica es, en palabras de Dalí, un método de autoanálisis que le permite encauzar sus alucinaciones de manera creativa, haciendo surgir de su inconsciente las imágenes subliminales ocultas bajo el mundo de la apariencia. Un método que permite al ojo ver imágenes dobles en una misma forma. El hombre invisible. Dalí aborda el tema del doble para impulsar su búsqueda de una identidad propia. Era el mes en el que estaba pintando el espectro del sex appeal y me perseguía una especie de complejo de impotencia. Me veía incapaz de llevar a cabo todas esas cosas. De hecho, el sexo femenino me ha parecido siempre una cosa muy llena de puertas y de antesalas, muy oscuras y muy misteriosas. Y en aquellos momentos, esa especie de complejo de impotencia desvió mi libido de los objetos eróticos al uso. Podría haber acabado como Luis II de Baviera. De hecho, siempre me disfrazaba de rey para masturbarme. Era uno de mis vicios. Y si no hubiera conocido a Gala, con la que descubrí el amor, digamos, normal, está claro que en cuestión de un par de años mis ideas delirantes habrían sobrepasado los límites de la paranoia y se habrían convertido en pura psicopatología.
Poco a poco Dalí inscribe su imaginario en el inconsciente y el simbolismo de las formas. Fantasías eróticas, temática de lo blando y muletas que expresan el pánico a la impotencia de este joven tímido y ambiguo. Hace poco me vinieron a ver unos jesuitas y me preguntaron por qué pintaba esos relojes blandos. Yo les contesté que pintaba relojes blandos porque soy místico. Me preguntaron qué tiene que ver el misticismo con los relojes blandos y les contesté que los relojes blandos son como el queso. Entonces me preguntaron, ¿pero qué tiene que ver el queso con el misticismo? Y Dalí le respondió algo sublime. Dijo, porque Jesús es de queso. Ahí noté cierto malestar por parte de los jesuitas. Pero como yo también soy muy jesuítico, empecé a recitarles pasajes de la Biblia. Les dije, montus coagulatus, montus fermentatus, montus, en fin, toda una serie de montañas que presentan todos los atributos y todas las virtudes, características y amoniacales del queso. San Agustín, nada menos, dice textualmente que la forma de interpretar este pasaje es que Jesús no es una montaña de queso, sino una montaña de montañas de queso. Dicho sea de paso, San Agustín era un gran paranoico, como todos los místicos, porque ponen de manifiesto que el místico es aquel que, a expensas de todo lo que lo rodea, sistematiza una única idea obsesiva, la idea de Dios. Si un perro andaluz había definido los fundamentos del cine surrealista, la Edad de Oro será una ofensiva contra la religión y la burguesía, un rechazo absoluto al orden establecido. Buñuel viene a rodar a los Roquedales del Cabo de Creus, pero la colaboración con Dalí se limita a una breve correspondencia y a unos cuantos bocetos que Buñuel no tiene en cuenta. Su anticlericalismo no ha tardado en toparse con el catolicismo de Dalí. No volverán ya a trabajar juntos. La película se estrena en 1930 en el Estudio 28. La extrema derecha irrumpe en la sala, rompe las butacas y destruye los cuadros surrealistas expuestos en el vestíbulo. La Edad de Oro permanecerá prohibida durante más de 50 años. André Breton, el papa del movimiento surrealista, ha apadrinado al joven pintor catalán. Para él, Dalí encarna mejor que nadie el espíritu surrealista. Oye, chica, pica, pallerica, cama, torta y bacarica, batanicis, polchix, pix, pallerix. Es un periodo de intercambios, de colaboraciones, de reuniones a menudo tumultuosas. Los surrealistas han quedado encantados con el talento y la imaginación de Dalí, pese a que la paranoia crítica produzca a veces obras que los perturban. Así, en El juego lúgubre, aparece un personaje con el calzón manchado de excrementos. Escandalizados, los surrealistas se preguntan si el joven Salvador no será coprófago. Pan, pan y nada más que pan, proclama Dalí. Un eslogan que no convence a nadie. Pan antropomorfo. Pan francés común con 2 huevos al plato sin el plato, a caballo, intentando sodomizar a una miga de pan portugués. El grupo está irritado. Hasta el surrealismo tiene sus límites. Con el pan no se bromea. Frente a la amenaza del fascismo, los surrealistas se alinean con el comunismo. Pero Dalí se niega a seguir su ejemplo y representa a Lenin en las teclas de un piano. Para Breton es una provocación. Cuando vuelve a ridiculizar a Lenin en El enigma de Guillermo Tell, es la gota que colma el vaso. El surrealismo ha de ponerse al servicio de la revolución.
El 5 de febrero de 1934 se celebra el juicio a Salvador Dalí. Se salva por poco de ser excluido. Dalí se niega a considerar la Guerra Civil Española como un conflicto político. Para él no se trata más que de un fenómeno biológico, un ritual ancestral de crueldad, una forma de canibalismo. Construcción blanda con judías hervidas, premonición de la guerra civil, es una alegoría de la autoestrangulación. Dalí se niega a tomar partido, ni hitleriano ni staliniano, sino daliniano. Huye de la guerra y las matanzas y se exilia con Gala en Italia. Mientras, cerca de Granada, en la noche del 16 de agosto de 1936, su amigo Federico García Lorca es ejecutado por los franquistas. La muerte de mi mejor amigo fue el mayor de los sacrificios. Su trágico destino para mí fue un éxito, pese a que era mi mejor amigo. El día en que vino a verme un español y me contó que García Lorca había tenido el honor de ser fusilado, pues todo gran español ha de terminar fusilado. De lo contrario, le falta algo. Así que cuando me dijeron que Lorca había muerto, que lo habían fusilado, dije, ¡olé! Este cuadro se titula El destete del mueble alimento y representa a mi niñera. Es un cuadro particularmente afectivo, ya que refleja mi deseo de devorar la espalda rechoncha de mi niñera. Más adelante me volví a obsesionar con esa idea y me quise comer la espalda de Hitler porque llevaba una pequeña correa que mostraba que tenía la espalda tan rechoncha, nutritiva y tierna como la de mi niñera. No sin cierta perversidad le ha dado a probar a Breton de su propia medicina, la de no respetar nada. Nuevamente Dalí comparece ante el grupo y exhorta a sus amigos a comprender que su obsesión con Hitler no es sino una postura estética estrictamente paranoica y apolítica, y que en ningún caso podría ser nazi, puesto que si Hitler conquistara Europa erradicaría a todos los degenerados de su calaña. A pesar de las protestas de Crever y Éluard, Breton lo expulsa definitivamente del movimiento. Es culpable de haber perpetrado actos contrarrevolucionarios y tendentes a la glorificación del fascismo hitleriano. ¿Amigos? No, no tengo amigos. Hasta la gente a la que le tengo cariño se puede morir, que yo ni me inmuto. Al revés, ocurre muy a menudo que cuando se muere alguien a quien le tengo cariño, me produce un sentimiento de placer instantáneo, porque siento que ha pasado a formar parte del universo daliniano. Tras su propio padre, Dalí acaba de matar a su padre adoptivo. En 1938 hace realidad su sueño de conocer a Sigmund Freud, el santo patrono de los surrealistas. Dalí afirma que la única diferencia entre la Grecia inmortal y la época contemporánea es precisamente el doctor Freud, que ha descubierto que el cuerpo humano encierra toda suerte de cajones secretos que solo el psicoanálisis es capaz de abrir. Dalí queda encantado con la visita, y es que Freud le ha otorgado el que a sus ojos es el mayor título de gloria, calificándolo de fanático y perfecto ejemplo de español. Ya nunca cejará en su empeño de demostrar que el surrealismo es él. La única sublimación del surrealismo está en la mística, en Dios, que es el ser irracional y surrealista por excelencia. Pero los surrealistas siguen anclados en sus pequeñas supersticiones de pitonisa porque, como bien sabrán ustedes, no creen en Dios, pero luego van a que les echen las cartas. Por lo tanto, no deja de ser un movimiento literario neorromántico abocado a ser una escuela literaria interesante, pero muy pasajera. Pero yo soy el único que ha tratado de sublimar la experiencia surrealista en la línea de la gran tradición mística española, es decir, la de la noche oscura de San Juan de la Cruz.
Su aventura intelectual y artística no ha hecho más que empezar. De ahora en adelante será él quien haga su propio psicoanálisis a cielo abierto, fiel a las leyes del inconsciente, sin el menor pudor y sin mentor. André Breton, que ya le había puesto a Gala el apodo de caja registradora, elabora para Dalí el anagrama perfecto de su nombre, Ávida Dollars. En cualquier caso, es un anagrama con propiedades mágicas, porque desde entonces no han dejado de lloverme los dólares con una deliciosa monotonía. Cuanto más dinero tengo, más avaro me estoy volviendo. Es decir, que mi complejo anal se está agudizando. Me gusta el dinero porque me gusta la idea de que el banco se llene de dinero todos los días. No es tanto el dinero en sí mismo como esa pura potencia, esa idea simbólica, esa pura idea del dinero por el dinero. Ahora el maestro exigirá que se le extienda un cheque antes de cada entrevista. En exilio en Nueva York, donde pasarán los años de guerra, la pareja va a emprender una estrategia de conquista. Dalí busca tanto el reconocimiento del mundo del arte como el del gran público. Se pone a trabajar en toda clase de proyectos, decorando el nightclub del Hotel Sheraton, promocionando una marca de medias, diseñando los decorados y el vestuario de varios ballets del Metropolitan. Su exposición en la Galería Julian Levy es un éxito que lo convierte en uno de los jóvenes pintores más ricos del mundo. Una retrospectiva en el MoMA a finales del año 41 lo consagra a los ojos del mundo. Gala y Dalí empiezan a codearse con la alta sociedad. Efectúa retratos como el de la señora Styler Tass, la señora Warner, la señora Gregory o Elena Rubinstein. Una actividad mundana y lucrativa y que desempeñará durante muchos años. Dalí acomete la escritura de su autobiografía. La vida secreta de Salvador Dalí revela a un escritor y desvela la extensión de sus terrores íntimos. En aguas agitadas retozan unas sirenas de cuerpo perfecto, ataviadas con atuendo daliniano. Es El sueño de Venus, una extravagancia que no deja indiferentes a los neoyorquinos que visitan el pabellón creado por Dalí para la Exposición Universal de 1939. Se accede pasando por entre las piernas de una mujer con las enaguas remangadas. Indignado por la negativa de la dirección a colocarle una cabeza de pez a la Venus de Botticelli, Dalí reparte por avión miles de ejemplares de su Declaración de la Independencia de la Imaginación y de los Derechos del Hombre a su propia locura. Un encuentro con el fotógrafo Philip Halsman. Dalí, ¿no pinta usted? ¿Cómo? ¿No pinta usted? No, ni paleta, ni instrumentos de ningún tipo. No me gustan nada los caballetes. No me gustan los caballetes. Nada. Quiero trabajar con la realidad. El fotógrafo le fabrica una imagen a la altura de su personaje, más surrealista que nunca. 10 años después de sus inicios junto a Buñuel, Dalí sigue interesado por el cine. Le regala a Harpo Marx un arpa con alambre de espino en vez de cuerdas. Un proyecto de película con hordas de jirafas en llamas y Harpo capturando enanos con un cazamariposas. Pero Jirafas en ensalada de lomos de caballo no verá nunca la luz. Como tampoco la verá Destino, otro proyecto con Walt Disney que no tardará en abandonar. Su colaboración con Alfred Hitchcock para Recuerda produce una secuencia onírica en la que vuelve a asomar su fascinación por el psicoanálisis. Pero el productor David Selznick
no conservará más que 2 minutos de su trabajo de los 20 inicialmente previstos. Una vez más, el cine se le resiste a Dalí. Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Cadaqués, situado en una luminosa bahía de la Costa Brava, fue la cuna del originalísimo pintor Salvador Dalí. De regreso de Estados Unidos, Dalí se reencuentra con su refugio de Port Lligat, así como con su familia, con la que se ha reconciliado. Su país, España, se ve sumido en la brutalidad política y la pobreza cultural del fascismo. Su casa de pescador ha ganado extensión, se ha transformado en un palacio barroco concebido como una obra de arte, una escultura habitable que se desarrollará como las células de un cuerpo orgánico, un espacio intrauterino que será hasta el final su único taller. Dalí sueña con otro renacimiento capitaneado por él solo. El mito de un hombre nuevo, que no sería el hitleriano, sino el cristiano. Salvador hace honor a su nombre y se ve a sí mismo como un héroe católico y monárquico. ¿Impostor? No. ¿Impostor de quién? ¿Impostor de qué? Soy mucho peor y mucho mejor que eso. Sobre todo soy un traidor y además de ser un traidor soy... ¿Qué es lo que soy? Algo que es mucho mejor que ser un traidor, pero me he olvidado. En fin, soy un traidor. Y esa otra cosa que es mejor, ya me acordaré. Soy un traidor a mi clase de origen, puesto que mi clase de origen es la burguesía, y soy un gran traidor de la burguesía, ya que me he declarado a favor de la monarquía y de la aristocracia. O sea, que soy un traidor. Y lo que es peor, soy un provocador. O sea, que soy un provocador total. Frente al régimen dictatorial de Franco, ¿es el neomisticismo de Dalí un episodio más en la construcción de su máscara pública? ¿Es su afán de provocar el que lo anima a conocer al caudillo que hizo fusilar a su amigo García Lorca 15 años atrás? En octubre de 1950 anuncia que se ha convertido a la religión católica y se autoproclama salvador del arte moderno. El artista procede entonces a una especie de acto de contrición, una vuelta al redil, a los grandes pintores clásicos a los que tanto admira y a las temáticas religiosas. Es un personaje paradójico. Por muy católico que sea, no ha renunciado nunca al erotismo, al onanismo, a la escatología, al voyerismo, a la vez que aboga por la abstinencia. La castidad y el erotismo siempre han ido de la mano. Todos los padres de la Iglesia coinciden en que en los éxtasis místicos, es decir, cuando los santos, tras la abstinencia, acceden a una visión sublime, con ángeles, con imágenes angelicales o divinas, siempre se produce una eyaculación. Es algo de lo que no habla la Iglesia. Joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad. El cuerno de unicornio, que a su vez es el cuerno de rinoceronte, representa en los sueños una especie de complejo fálico agudo y a la vez es exactamente un símbolo de castidad. En el Zoo de Vincennes, Salvador Dalí, universalmente conocido por su pintura y su bigote, se ha enfrentado a un rinoceronte para crear un complemento a la encajera de Vermeer.
Y es que quien dice rinoceronte dice cuernos, y quien dice cuernos dice agujas, y quien dice agujas dice encaje, no tiene mayor misterio. Y para terminar, el maestro ha desgarrado con un cuerno de narval una reproducción de la encajera, cuya aguja no ha dejado de obsesionarle. Tenía que convivir constantemente con esa imagen. Durante las comidas, cuando me bañaba, durante todo el verano, solo me acompañó la imagen obsesiva de la encajera de Vermeer. Y cuando empecé a pintar este cuadro, en vez de encajeras, me salieron cuernos de rinoceronte, cosa que ha sorprendido mucho a los espectadores. Pero ¿y si en vez de la encajera hubiera optado por la Gioconda? ¿El resultado no habría sido el mismo? Oh, no, ni hablar. ¿Por qué? Dígame. Ni hablar, porque al cabo de 3 años he descubierto que la encajera era un cuerno de rinoceronte. Y es algo que se ha podido demostrar científicamente, porque las dos figuras se componen de los mismos patrones logarítmicos. Es lo genial de mi caso. A primera vista, mis actos pueden parecer completamente gratuitos e incomprensibles, pero con ellos obtengo resultados que muy a menudo terminan siendo corroborados por científicos. Desde siempre Dalí ha estado obsesionado con el Ángelus de Millet, que pendía en un aula de sus años escolares. Dalí tiene la intuición de que la cesta posada en el suelo disimula un misterio. Según él, la pareja de campesinos no está solo rezando. Tras mucho insistir, el Louvre radiografía el cuadro con rayos X, revelando un pequeño arcón negro que Dalí interpreta inmediatamente como un ataúd de niño. Una brillante confirmación de su intuición paranoica crítica. Cada vez estoy más seguro de que la estación de Perpiñán está destinada a convertirse en uno de los lugares cósmicos más importantes dentro de la cosmogonía daliniana. España ha tenido el honor de inventar el misticismo vertical. Pero a Perpiñán le estaba reservada la mayor gloria de nuestros tiempos. El descubrimiento de la antigravitación por parte del doctor Pagès. El 19 de septiembre de 1963, en la estación de tren de Perpiñán, Dalí tiene una visión exacta de la constitución del universo. Una visión mística que pintará 2 años más tarde, aplicando las leyes de la perspectiva del Renacimiento. Gala, Dalí, Dios, un tren cósmico, y a un lado los personajes del Ángelus, asaltados por pensamientos eróticos. Filosóficamente hablando, la única forma de conocer un objeto es comiéndoselo. Por eso, en la religión católica, que es la más perfecta que ha existido nunca, se practica la ceremonia litúrgica de comerse a Dios vivo. Siempre he dicho que si Gala, que es el ser al que más quiero en el mundo, muriese y de repente se volviese tan pequeña como una oliva, evidentemente me la comería. Retrato de Gala con 2 chuletas de cordero en equilibrio sobre su hombro. Huevos al plato sin plato. Autorretrato blando con bacon frito. Dalí padece una fantasía obsesiva que le ordena comerlo todo. De manera imperialista, la única forma de triunfar es comiendo lo que se posee. Y en estos momentos, como ven, estoy devorando a la televisión en persona. Maestro, acudo a usted, no sin cierto temor. No tenga miedo,
que ya le daré motivos para quejarse. Dalí es una criatura eminentemente telegénica. Esto quedaría muy bien con un cordón umbilical. Los medios aplauden sus salidas de tono, olvidándose a menudo del artista convertido en showman. Aprovecho la ocasión, ya que su cadena se ha desplazado hasta los salones del Hotel Megis, para observar que este tipo de organizaciones, las radios, las televisiones, etc., se ahogan siempre en un vaso de agua. Me habría gustado que me trajesen una gran bañera llena de alquitrán. Pregúnteme por qué lo del alquitrán y tal. Les tengo que ayudar yo, ¿eh? Dígame, ¿por qué lo del alquitrán, señor Dalí? ¿Por qué lo del alquitrán, señor Dalí? Porque el alquitrán es justamente un símbolo del subsuelo. Todo objeto sumergido en alquitrán, al quedar impregnado en ese material que procede de las entrañas más abisales de la Tierra, automáticamente ese objeto que antes no valía nada vale ahora como mínimo $5.000. Señor Dalí, ¿ese happening con alquitrán es una muestra de humor surrealista? Mire, tal y como su propio nombre, alquitrán, indica, si es humor, seguramente sea humor negro. Considero que la televisión, el cine, la prensa y el periodismo son grandes medios modernos de envilecimiento y cretinización de las masas. Pero me encanta usarlos porque desde un punto de vista práctico luego la gente se interesa por Dalí y mis cuadros se venden más caros. El chocolate, el Lanvin, me vuelve loco. Durante todos esos años, el mundo del arte le echa en cara su sobreexposición mediática, tildándolo de histrión, de histérico, de narcisista, de exhibicionista. En plena psicodelia de los años 70, su imagen se convierte en la de un payaso mediático, un bufón público. Mira hacia el cielo, cariño. Éxtasis, dientes, dientes, un bombón. ¿Dónde están los bombones? Detrás de sus intervenciones públicas se oculta un personaje grave que se defiende con un humor a toda prueba, pero profundamente obsesionado con la muerte. De vuelta en Port Lligat, Dalí vuelve a escenificarse a sí mismo. Un cine experimental en el que la ley surrealista suplanta la de la gravedad. Apariciones, desapariciones, un intento de viajar en el tiempo, abandonando una época indigna de su talento. He aquí un cuadro de Piet Mondrian. Piet, 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 Piet. Piet, 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 Niet. Porque en ruso Niet es nada. Frente a Piet está Dalí. Dalí, 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 da. El maestro pone notas a los pintores como en el colegio. Dalí se sitúa justo después de los clásicos y por encima de todos sus contemporáneos. Mondrian, por su parte, queda en último lugar. Toda la pintura contemporánea es un desastre. Y pienso que el desastre es precisamente la condición para un nuevo renacimiento espiritual. Llevo ya 2 años pintando ángeles a los que llamo ángeles de antimateria. Y hoy todos los físicos hablan constantemente de la antimateria, hasta tal punto que hoy parece
que la materia se está escapando de las manos de los científicos y ya solo queda la energía y todo lo que creíamos que era material se está espiritualizando. Dalí se interesa cada vez más por la ciencia. Comienza a pintar el átomo y se apasiona por la estructura del ADN o la teoría de la mecánica cuántica. Quiere vincular esos recientes descubrimientos con su sentir religioso. Salvador Dalí, ¿qué no ha hecho aún que le gustaría hacer? Lo que me gustaría hacer y que todavía no he hecho es una obra maestra pictórica, pero voy a intentar no hacerla nunca y sabotearla cada año. Es evidente que si un día Dalí pintara un buen cuadro, como por ejemplo le ocurrió a Velázquez con las Meninas o a Vermeer con su Vista de Delft, moriría al día siguiente. Así que yo prefiero seguir viviendo, aunque sea hibernando, conservándome unas semanas al año. Así que voy a seguir saboteando sistemáticamente todas mis obras maestras posibles porque prefiero seguir viviendo antes que hacer una obra maestra. Dalí no es un artista como los demás. Medio en serio, medio en broma, declara su intención de hibernar. Una vez congelado, pretende ser guardado en conserva. Está convencido de que no tardarán en poder realizarse injertos asombrosos, de que el rejuvenecimiento celular está a la vuelta de la esquina y de que le aguarda la inmortalidad. Una inmortalidad que Salvador Dalí alcanzará a los 70 años. En septiembre de 1974 hace realidad el sueño de su vida e inaugura un museo con su nombre en su ciudad natal de Figueras. Se convierte así en uno de los pocos artistas en ser celebrados en vida. Kitsch, barroco y monumental, lo ha diseñado él mismo y lo ha concebido hasta el menor detalle. Por ironías del destino, el museo se construye sobre las ruinas del antiguo teatro, en el que Dalí había expuesto por primera vez una obra con 15 años. El cielo. He aquí lo que mi alma, prendada de lo absoluto, ha estado buscando a lo largo de toda una vida, que a algunos les ha podido parecer confusa, y todo hay que decirlo, perfumada con el azufre del demonio. El cielo, maldito sea quien no lo entienda. Cuando vi por primera vez el sobaco depilado de una mujer, busqué el cielo. Cuando reanudé con mi muleta el estado putrefacto y agusanado de un erizo muerto, busqué el cielo. ¿Y qué es el cielo? Gala es la misma realidad. El cielo que no se encuentra ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. El cielo está exactamente en el centro del pecho del hombre de fe. Por el momento yo no tengo fe y temo morir sin descubrir el cielo. Gala muere en 1982, abandonándolo a su soledad. Ha perdido a su modelo, a su musa, a su doble. Su espejo se ha roto. Aún vivirá 7 años después de la muerte de Gala. 7 años de mala suerte. Único y divino Dalí. Cabe preguntarse por qué su objetivo vital ha sido el de ser único y excepcional. ¿Por qué en su pintura el tema del doble era tan recurrente, tan esencial para él? Las dos efigies representan a dos hermanos, uno mortal y el otro inmortal. Dalí, quien en su casco galo ostenta a las figuras de Castor y Pólux, se sincera sobre su trauma original.
Mis padres hicieron una cosa que tuvo consecuencias trágicas y gloriosas para mi vida, y es que querían mucho a mi hermano muerto, y cuando vine yo al mundo, me pusieron el mismo nombre de mi hermano muerto, es decir, Salvador. Toda mi niñez y toda mi adolescencia conviví con la idea de que yo formaba parte de mi hermano muerto, es decir, que llevaba amarrado a mi cuerpo y a mi alma el cadáver de ese hermano muerto, porque mis padres no paraban de hablarme de ese otro Salvador, diciéndome que no podía pasarme lo mismo que al otro Salvador. En fin, que cada vez que se hablaba de mí, se hablaba del otro. Por eso, para desmarcarme de ese otro hermano muerto, me vi obligado a dármelas de genio en el sentido de afirmar a cada minuto que yo no era el otro, que yo no estaba muerto, y así me vi obligado a cometer y perpetrar toda clase de actos excéntricos. Es esa faceta estrambótica que la gente cree ver en Dalí, pero que justamente es la faceta más trágica de mi existencia, ya que todas las semanas he tenido que afirmar para convencerme a mí mismo que yo no era el otro, que yo era el hermano vivo. Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí. Soy una especie de nodriza, me saco los pechos y amamanto a toda mi época, a todo mi periodo. Toda mi época no ha hecho más que alimentarse de mis ideas, así que soy una especie de nodriza.